Buenos días, queridos estudiantes. Estamos dando inicio a la semana 35 de Aprendo en Casa. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Les saluda la docente Zoila Lavado desde Lima. Hoy trabajaremos nuestro nuevo proyecto integrador, gestionamos nuestras cuencas responsablemente e indagamos sobre el estado de conservación del río próximo a tu comunidad. La competencia que trabajaremos hoy es indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. La capacidad analiza datos e información, interpreta los datos obtenidos en la indagación y los contrasta con las hipótesis e información relacionada con el problema para elaborar conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis. Nuestro reto será responder ¿de qué manera podemos promover la gestión responsable de nuestras cuencas? Como evidencia, elaborarás un escrito haciendo un plan de indagación para el estudio de la conservación del río próximo a tu comunidad. Debemos tomar en cuenta 3 criterios. Formula una hipótesis demostrable. Segundo, señalan un conjunto de actividades orientadas a la demostración de la hipótesis. Tercero, prevén las comprensiones que deben manejar para el desarrollo de la indagación. Recuerda que para poder elaborar y evaluar tu producto debes tomar en cuenta los siguientes criterios. Propone y pone en práctica acciones para la gestión de desastres a través de la socialización de una propuesta de plan de gestión de cuencas dirigido a las autoridades de la comunidad. Segundo, plantea alternativas y propuestas para revertir las causas de problemáticas identificadas en las cuencas de su comunidad. Tercero, escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Y por último, analiza datos e información respecto al estado de las cuencas y lo que ello representa para la comunidad. Te recordamos también que para poder responder al reto debemos seguir 4 pasos. Primero, debemos tomar nota de las ideas importantes que vamos a mencionar durante la sesión. Segundo, vas a contestar a la pregunta: ¿cuál es el estado de conservación del río más próximo a nuestra comunidad y cómo puede afectarnos? Esta respuesta será tu hipótesis. Recuerda que la hipótesis es una suposición fundamentada sobre cómo funcionan las cosas y que puede probarse. Recuerda que para escribir tu hipótesis debes usar las palabras sí y entonces, y también debe estar presente la variable independiente y la variable dependiente. Tercer paso, haremos un listado de los pasos que debes seguir para demostrar tu hipótesis. Para lograrlo, te recomendamos tomar como ejemplo lo siguiente. Necesitas revisar información sobre qué son las cuencas, por qué es importante conservar las cuencas, los ríos y sobre todo las consecuencias de un manejo inadecuado. En esto te ayudaremos. Segundo, necesitas datos de cómo estaba el río, por ejemplo, hace unos 10 años atrás y cómo ha cambiado en la actualidad. Esto deben ser datos confiables. También necesitas establecer cuál es el estado del río ahora y determinar cuáles fueron las causas para que esto ocurra. Cuarto paso, con todo lo que hemos trabajado el día de hoy, deberás escribir un plan de acciones que deberás seguir para demostrar tu hipótesis. Ahora vamos a revisar qué es una cuenca hidrográfica. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una cuenca hidrográfica es una unidad geográfica e hidrológica formada por un río principal y todos sus territorios asociados entre el origen del río y su desembocadura. Además, la cuenca hidrográfica incluye el área y los ecosistemas, es decir, territorios y ríos menores, aguas subterráneas u acuíferos, zonas costeras y su influencia en el mar, y sus interacciones que inciden en el curso del agua, tanto en su cantidad como en su calidad. Es decir, que son aquellas zonas por donde discurre el agua que proviene de las montañas o del deshielo y que descienden desde la cordillera hasta llegar al mar.
En algunos casos, la cuenca puede no alcanzar el nivel del mar si se trata de un valle encerrado por montañas, en cuyo caso la formación acuífera será la laguna o un lago. En una cuenca podemos observar 3 zonas según el Foro Peruano para el Agua. Tenemos las cuencas altas, que corresponden generalmente a las áreas de montaña. También incluye las laderas y las montañas en donde se ubica el nacimiento del río principal. Por otro lado, tenemos las cuencas medias, donde se juntan las aguas recogidas de las partes altas y en donde el río principal mantiene un cauce definido. La cuenca baja o zonas transicionales, donde el río desemboca a ríos mayores o a zonas bajas tales como estuarios y humedales. Ahí el caudal del río pierde fuerza y los materiales sólidos se sedimentan formando llanuras. En el trayecto de la cuenca se pueden observar las siguientes partes. Río principal es la corriente de agua que fluye ininterrumpidamente, posee un caudal variable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. Afluentes pueden presentarse de 2 formas. Afluente tributario alimenta al río principal y se une en un lugar llamado confluencia. Efluente emisario son ríos que sacan agua de la corriente principal, pero no están presentes en todas las cuencas. Divisoria de aguas es el límite natural del agua y son las cumbres de las montañas. Acuífero o aguas subterráneas son formaciones geológicas en las cuales se encuentra el agua en el subsuelo debido a sus características de permeabilidad. Ahora nos preguntamos, ¿por qué son importantes las cuencas? Las cuencas no solo son áreas de drenaje de las aguas de la cordillera que pasan cerca o por nuestras comunidades. Son necesarias para apoyar el hábitat de las plantas y animales y para proporcionar agua potable a las personas y la vida silvestre. También ofrecen la oportunidad para la recreación y el disfrute de la naturaleza. Las funciones de regulación ambiental que llevan a cabo las cuencas permiten mantener en equilibrio a los ecosistemas, así como la interacción de sus recursos. Cuidar a nuestras cuencas es cuidar nuestros recursos hídricos y nuestro ambiente en general. El planteamiento de estrategias sustentables que promuevan el equilibrio entre el desarrollo de la población, los procesos económicos y la protección del ambiente requiere tomar en cuenta a las cuencas hidrográficas. Entender la dinámica, estos complejos sistemas naturales y los recursos que en ellas se encuentran nos permitirán mejorar su equilibrio y proteger sus ecosistemas, de manera tal que podamos conservar el ambiente en que vivimos. Pero ahora te estarás preguntando, ¿cómo es eso? La mayor parte del agua de una cuenca no está en los ríos y lagos, sino en el suelo mismo. Una cuenca saludable tiene un buen abastecimiento de agua limpia y una tierra rica en nutrientes. Los árboles y plantas, especialmente los pastos ubicados en la parte más alta de la cuenca y a lo largo de las riberas de los ríos y arroyos, mejoran la calidad y cantidad de aguas subterráneas. Si protegemos y conservamos el agua, las plantas y la tierra, estaremos protegiendo también la cuenca hidrográfica. Las plantas y los árboles hacen que el flujo de la lluvia sea más lento. Sirven para que el agua se extienda y se absorba en la tierra y evitan que arrastre demasiada tierra. Los ríos y arroyos son el sustento de la gente, de los peces y los animales. Si el agua ingresa lentamente a los ríos a través del suelo, habrá más agua en ellos durante el periodo entre una lluvia y otra, y se producirán menos inundaciones durante las tormentas. Los humedales, que generalmente están de pie de las cuencas, filtran y limpian el agua a medida que ésta fluye. Los humedales pueden incluso filtrar algunos contaminantes tóxicos. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué los ríos son tan importantes? Bueno, son importantes desde el punto de vista biológico porque los ríos constituyen una importante reserva de agua de acceso para los seres vivos, es decir, nos proporcionan agua potable y también son el hábitat de innumerables formas de vida
que incluyen a los reinos protistas, monera, están presentes también para el plancton, para los hongos, para los vegetales, animales inferiores y superiores. También es importante desde el punto de vista social. Las grandes civilizaciones de la antigüedad y las principales ciudades de la modernidad se han asentado junto a los ríos, tanto por la necesidad de comunicación, es decir, los ríos navegables han sido las principales fuentes de caminos de la humanidad durante varios milenios, como de sustento de agua potable y fuente de alimento. Por lo tanto, es necesario destacar que los ríos deben ser protegidos, dado que la contaminación de las aguas puede dar paso a la destrucción de ecosistemas completos e incluso a transformar a los asentamientos humanos en áreas inhabitables a corto y mediano plazo. Veamos ahora qué sucede cuando una cuenca no se conserva. Si se cortan los árboles y las plantas, es decir, si se deforesta la tierra, retiene menos agua y los pozos y arroyos se van a secar. Los periodos secos se prolongan y se hacen más frecuentes, dando lugar a problemas de salud relacionados con la falta de agua. La deforestación también causa la pérdida de los suelos o erosión, haciendo que el cultivo de alimentos sea más difícil, generando hambre y como consecuencia de esto, la migración. Cuando se destruyen los humedales, ya no se puede filtrar la contaminación tóxica del agua, lo que resulta en mayor contaminación. El deterioro de los humedales y la deforestación producen inundaciones, lo que resulta en lesiones, muertes y un aumento de las enfermedades diarreicas. Algo que debemos tener en cuenta respecto al cuidado de los ríos es que aparte de evitar la deforestación, se debe evitar tirar basura o desmonte en el cauce de los ríos o hacer que las aguas servidas lleguen a los mismos. Otro asunto que muchas veces se olvida es que no se deben realizar construcciones en la zona ribereña, es decir, en la zona de los ríos o próximas a estas, porque tarde o temprano el río vendrá a reclamar su curso. Ahora te invito a que investigues sobre cómo se encuentra el río más próximo de tu comunidad. Aquí un ejemplo. El río Rímac es un río que se consideraba el río hablador. Sin embargo, hemos visto que desde la década del 80, este río ha ido perdiendo su caudal. Esto se debe al incremento de la población, ya que se han formado nuevas urbanizaciones próximas a esta. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho, El Agustino y otros que, al tener gran cantidad de población y no tener un buen sistema sanitario, los pobladores arrojan desmonte a este río. También arrojan desperdicios o lo que nosotros llamamos basura, afectando al caudal y el cauce del río y contaminando estas áreas ecológicas. En los años 80 este río contaba con peces y también contaba con camarones y otras formas de vida. Habían también plantas como carrizo y diferentes plantas arbustivas que le daban un aspecto de área ecológica saludable. Sin embargo, hoy en día solo podemos observar algunas gaviotas, garzas y gallinazos que buscan sus alimentos en los residuos sólidos que son arrojados por los pobladores. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuál es el estado de conservación del río Rímac de nuestra comunidad y cómo puede afectarnos? Ahora plantearemos una hipótesis para responder a nuestra pregunta de indagación. Recuerda que debemos emplear las palabras sí, entonces y deben estar inmersas la variable dependiente y la variable independiente. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la etapa final. Espero que puedas responder al reto y si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en consultar a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.